Muy buena noche. Todos pueden ver la pantalla proyectada. Sí, Sí, Primero agradecerles haber aceptado el cambio. No me tocaba circular y de momento no es imposible estar eh, a las 5 con las condiciones, porque tuve unos problemas en una vuelta que estuve haciendo y con todos los protocolos que hay que hacer para regresar a la casa, entonces se toma más tiempo. Ah, lo proyectado representa básicamente la distribución y la programación que va a tener el laboratorio durante ese periodo corto. Van a ser 5 prácticas. La práctica de hoy es más que todo una introducción, información, y como pueden ver no forma parte de la evaluación final para la clase. A partir de esta semana, en la siguiente semana se va a ir teniendo un laboratorio cada semana, es decir, los próximos 4 miércoles vamos a tener laboratorio, o vamos a tener sesiones en las cuales se explica cuál es el procedimiento a seguir para poder desarrollar el laboratorio. La segunda práctica, o la que se enviaría la siguiente semana, sería la de fricción, seguido de la práctica de momento lineal y la de equilibrio, y por último la de fluidos. Estas prácticas, no sé si llamarlas prácticas, porque en sí lo que van a estar haciendo ustedes es interactuando con un feto, con una presentación o un video de YouTube. Ah, no van a ser de la forma habitual, en la cual se experimentaba de forma práctica y ante hechos reales, fenómenos que ocurrían y que se pueden ser descritos por las ecuaciones que se van viendo en clase. Pero la intención que se tiene es que a través de, de esos procesos se puedan ayudar a facilitar la comprensión de los conceptos que se van presentando en la clase teórica. La idea de esto, creo que todo marcharía bien, solo déjenme chequear un asunto. Sí. Bueno, no, aquí está la fecha cambiada. Quizás con la práctica de momento lineal y la de equilibrio se tendría un problemita porque al momento que se describa o que se tenga la práctica probablemente no hayan terminado de ver el contenido con su maestro de clase. Pero si ellos se apegan a la secuencia de la clase, entonces al menos ya estarían haciendo ejercicios para cada uno de estos temas. Pero entonces al final, o sea, lo que se hace con las prácticas no es intentar enseñar el concepto a ustedes, sino que reforzar lo que ya se empezó a dar con sus profesores. ¿Alguna duda o consulta referente a la distribución del puntaje? Estos documentos por el momento no los tienen, pero yo se los estaría haciendo llegar a través de su correo. Si alguno de los presentes no me ha seguido o no ha visto la publicación que había en Facebook en la cual se les pedía que enviase un correo desde su correo institucional, indicándome cuál era, valga la redundancia, su correo institucional, por favor, háganlo lo más pronto posible. ¿Por qué de esto? O si conocen a algún compañero que supuestamente va a la clase a esta misma hora y no lo hayan conectado o cualquier cosa que haya pasado con él, que conozcan. A nosotros lo que nos llegó en esta ocasión fue su correo, no el institucional, sino que el correo personal que entregaron al registro. Y al menos de la lista que me llegó, hay como
personas que su correo no está bien escrito. Solo tiene algunas letras, ni siquiera llevan arroba, ni siquiera explica muy bien el servidor que están usando. Entonces la idea es esto. Aparte de esto, puede ser de que el correo que el registro tiene como personal para ustedes ya no lo utilizan. Entonces, a través del correo institucional, entonces no habría ningún problema en la comunicación. Para quienes no lo hayan hecho, también creo que les mandé un mensaje ayer en el cual solicitaba que me mandaran un WhatsApp al número 95320542, mediante el cual para agregarlos a un grupo de WhatsApp para que la comunicación sea más ágil. Entonces les estaría haciendo llegar este documento. ¿Alguna duda o consulta respecto a la distribución y fechas? Licenciado, pregunta, ¿cuál es la página en la que podemos ver para enviarle el correo o en Facebook que dijo? Estaba en la escuela de físico NA, creo que se llama. Está bien, Permítanme. gracias. Es, Licenciado, sí, yo le mandé un correo desde mi correo institucional, no sé si eso contaría. Es que yo tenía sí, problemas porque yo no sabía absolutamente nada porque no había revisado mi correo personal. espérate, es que ando buscando porque ayer descargué. Estuve revisando los correos y copié en una lista aparte a las personas que ya me habían enviado su correo. Si te cayó un correo, el correo de ayer, que te lo dirigí al correo institucional, entonces ya te tengo identificado que perteneces a una determinada sección. Si no, es que probablemente lo vi después. De esta sección, de quienes tengo su correo institucional es de Fernando Mejía, de Ekber Escobar, de María Cabrera, de Orvin Izaguirre, de Joshua Arguijo, de Alan Alvarado, de José Rodríguez, de Gloria Pastora, de Sofía Vega y de Diego Cantarero. Si ya me enviaron el correo y no los nombré ahorita, no es que el correo no me llegó, sino que este listado lo trabajé ayer como a las, creo que entre 7 y 8 de la noche. Si no, voy a volver a revisar el correo y ver si encuentro a alguien más. Sí, es que lo que pasa es que yo, o sea, como yo no sabía que lo había mandado el correo al correo personal, la información, yo le escribí desde mi correo institucional porque no miraba nada ahí, pero yo logré conseguir su correo con otro compañero. Entonces, lo que hice es que desde el institucional le escribí a su correo. Pero no te nombré ahorita, ¿verdad? No me Ah, nombró. entonces voy a buscar ahí, no te preocupes. Si enviaste el correo, eso es lo que ocupaba. Ok, gracias. Bueno, entonces básicamente cada una de las otras siguientes cuatro prácticas va a tener un peso de 5 puntos oro o el 5% de la nota final. Entonces la forma como se va a evaluar cada una de estas prácticas es una división de un 10% que básicamente es estar en una reunión. Si a alguien se le presenta alguna situación en la cual no pudiera estar, ya sea porque le tocó salir o porque tiene alguna dificultad o porque se enfermó, entonces háganlo saber antes de la práctica, pues. Igual que como se está haciendo ahorita, se está grabando, entonces trataría de subir el video a través de una red en la cual lo puedan ver posteriormente, ¿verdad? Entonces, si fue que le tocó salir o tuvo una emergencia que tuvo que atender en ese momento específico,
Entonces, esos 10 puntos no es que necesariamente los perdió porque no estuvo, no, sino que miró el video posteriormente y quizás solo se somete a unas 2 preguntas de control para ver si en realidad miró el video o no, ¿verdad? Y el resto, básicamente sería la entrega del informe eh, de trabajo o el informe de presentación y desarrollo de la práctica. No sé si entre ustedes se tienen familiaridad o se conocen, porque la idea que tenía es que pudieran trabajar en máximo grupos de 3 personas, si lo desearan. Si alguien quiere trabajar de forma individual, no, Este es un resultado de la búsqueda. no tengo ningún inconveniente, pero si lo prefieren hacer en grupos de 3, entonces, o sea, si lo quieren hacer individual o un máximo de grupos de 3, no tengo inconveniente. Eso más que todo porque si recuerdan, desde el sábado pasado hasta 7 sábados adelante, cada sábado van a tener pruebas parciales. Y desde esta semana hasta la siguiente, todas las semanas van a tener laboratorio. Y si están llevando otra clase, entonces la carga de trabajos puede ser alta. Entonces, si conocen a alguien que es de su confianza y que sabe que es lo suficientemente responsable para no dejarlos botados en un laboratorio o en un trabajo en grupo, entonces pueden trabajar con esta persona. Pero si al final prefieren hacer las cosas ustedes de forma individual, también, o sea, no, como se sientan mejor, que lo puedan hacer. Entonces yo lo único que requeriría es que si ustedes van a trabajar en pareja o en trío con otras personas, me lo van a saber antes de la entrega de los siguientes informes. Solo me dicen que trabajan con tal persona. Y la dinámica es, por ejemplo, se tiene la práctica, tienen máximo una semana para entregar su informe y el informe me lo van a hacer llegar vía correo. Vía correo yo les estaría compartiendo la información previa y por favor solo les pediría que eso se los explicaré un poco en correo, que siempre que me manden un correo que contenga su práctica para que el correo me lo pueda filtrar y caiga en la carpeta correcta. En el caso de ustedes que inicien con los números 1703, que es la sección del laboratorio a la cual corresponde, o perdón, cuál es la numerología de la sección del laboratorio de ustedes. Entonces sería 1703, el nombre de la práctica, y con eso bastaría. Podrían agregar su nombre o no, pero ya con eso se puede filtrar y cae en la carpeta correcta. Así es mucho más fácil para mí estar buscando en los correos los correos indicados que tienen que ver con, con ustedes. Entonces les repito, solo en el tema del correo inician con 1703 seguido de el nombre de la práctica. Igual les reitero, esto les enviaría un correo dándoles un ejemplo de cómo tendrían que hacerse. El correo, perdón, o la práctica o el informe lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer en computadora. Si lo hacen a mano, solo utilizan alguna aplicación para escanear y que se los compacte todo después en un PDF. O si lo trabajan en Word o en cualquier otro documento, entonces lo adjuntan. Como les resulte más fácil trabajar. No importa si es a mano o directamente con un archivo de computadora, a mí lo que me importa es que sea legible. O sea, si lo hacen a mano, por favor, no traten de no poner jeroglíficos o que la foto que le tomen al papel no sea de mala calidad en la cual no se puede distinguir muy bien lo que plasmaron en su documento. ¿Dudas, consultas hasta acá?
licenciado. Por ejemplo, en el grupo de WhatsApp, usted, bueno, yo soy de la sección 1700 y usted me agregó en WhatsApp en la sección 1703. ¿Estamos todos juntos ahí o está por secciones? Todavía no he terminado porque lo que, o sea, ya identifiqué cuáles son los del miércoles, pero no los he terminado de agregar. Pero en esa sección, o sea, en ese grupo están todos los que son de la sección 1703. Es que el 1700 solo es la hora, el 03 es el día, 01 es lunes, 02 es martes, 03 es miércoles, 04 es jueves y 05 es viernes. Entonces, o sea, la distinción, perdón, primero es la hora en formato militar, por eso es 17 porque es a las 5. Y después el día, que es miércoles, entonces es 03. Por eso el grupo se llama 1703. Está bien, gracias. Entonces, igual este documento ustedes lo van a tener, para que tengan una breve indicación de qué se requiere. También este documento que tengo acá, les va a dar como una breve descripción de cuáles son las partes a esperar en un informe y les va explicando qué es lo que se tiene que ir presentando en cada una de estas etapas. El documento, todos estos que aparecen en la barra, les van a quedar, se los tengo que enviar a ustedes vía correo. Entonces, esta semana que no tienen que presentar este laboratorio, entonces traten de leerlos. No para que lo tengan memorizado, pero sí para que tengan una idea de qué es lo que tienen que presentar. ¿Dudas, consultas hasta acá? No, Entonces empecemos con una breve descripción de esta primera práctica. No sé si alguna vez ustedes se han preguntado que o vaya, a veces quizás no tanto en valores, pero a veces, por ejemplo, donde puede ser más tangible ver esto es en las noticias. ¿Qué tan veríficas o verídicas son las noticias? O no sé si a veces les ha pasado en alguna evaluación de la clase que ustedes creen que la nota que debían de tener es una, pero su profesor creía que la nota es otra. Entonces, el aspecto de medir es que eh, tiene como una parte que es subjetiva, pero tiene otra parte que es objetiva. Si ustedes tienen una, por ejemplo, rúbrica de evaluación, si las comparten antes, ustedes saben cuáles son las partes o elementos que deben de considerar contestar o incluir en su respuesta para poder satisfacer lo que se les pide. Pero, por ejemplo, si no hay una rúbrica de evaluación, entonces queda muy subjetivo, ¿verdad? Si una persona considera que eso es bueno o está correcto o no. Entonces, cuando hablamos de medición es igual. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener el equipo más avanzado si la persona que lo está utilizando no lo sabe usar? O las mediciones que tiene que hacer son incorrectas. O puede ser, por ejemplo, cuando alguien tenga la mejor cámara fotográfica, pero las fotos le salen todas movidas. Entonces, una medición es igual. Hay un valor en el cual entonces tiene que tener como un respaldo. Y este respaldo que tienen las mediciones proviene básicamente de algo que se conoce como el Sistema Internacional de Unidades. O también puede provenir como base del sistema inglés. ¿Recuerdan en el capítulo 1 cuáles fueron las principales unidades de medición o medidas que les presentaron en la clase?
en la primera semana de clases? Metros, segundos, kilogramos. Sí, ¿verdad? Con esas tres Kilómetros unidades, ujú, con esas tres unidades base, básicamente todas las unidades que vamos a trabajar en física 100 se pueden describir de, de ellas. Permítanme.
Buenas, perdón, estaba peleando por un resultado de análisis médicos y eh, tuve que pelear, perdón por la interrupción. Entonces, estábamos hablando con la parte de las mediciones, que, o sea, antes, por ejemplo, para tomar hacer una medición, podemos utilizar cualquier eh, unidad de referencia, pero cuando trabajamos con un sistema de unidades, la referencia es específica. Un metro es lo mismo aquí o en cualquier parte del mundo, ¿verdad? No, por ejemplo, si utilizáramos cuartas de nuestras cuartas principales, puede ser que la cuarta de una persona sea de 10 pulgadas, que la de otro sea de 8, entonces hay bastante incertidumbre. Entonces, cuando hacemos una medición, dependemos prácticamente de eso, de qué elemento nos está respaldando. Entonces, al final también depende de otros factores, en qué escala estamos utilizando, qué unidades, qué tipo de instrumento, o, por ejemplo, el tipo de observación humana. Al momento de hacer mediciones hay algo que se llama paralaje. El paralaje es, por ejemplo, cuando se está viendo con un ángulo la medida. Por ejemplo, si ustedes están viendo por ejemplo, el nivel de combustible en un vehículo, dependiendo del ángulo con el cual ustedes lo están viendo, pueden observar que el nivel está en diferentes formas. Pero, o sea, la posición relativa que tenemos con lo que le estamos viendo la aguja no representa de que el tanque está cambiando. Entonces ese fenómeno se llama así paralaje. Entonces la forma correcta para ver un instrumento es estando completamente frente a él. Entonces pueden haber dos tipos de mediciones, las mediciones directas e indirectas. Las directas son aquellas en las cuales estamos midiendo, valga la redundancia, directamente sobre lo que deseamos medir. En el ejemplo que se tiene aquí, entonces se quiere medir la longitud o el ancho de una página. Entonces medimos directamente sobre esta y con el uso del instrumento de la regla podemos determinar su ancho. Pero una medición indirecta puede ser, por ejemplo, determinar el volumen de un cubo. Es complicado hacerlo, no podemos medir directamente el volumen, a menos que, por ejemplo, sea un objeto en el cual podemos introducir un fluido y determinando la cantidad de fluido que se introduce en entonces determinamos el volumen. Pero si es un sólido, no es posible hacer esto, ¿verdad? Entonces una forma indirecta de hacerlo es medir cada uno de los lados que tiene el objeto. Y al medir sus lados, entonces sabemos que podemos calcular el volumen multiplicando cada uno de estos, ¿verdad? Qué tan largo es, qué tan ancho es y qué tan alto es. Entonces es un tipo de medición indirecta. Por ejemplo, el vehículo, el velocímetro, la aguja no está midiendo en sí la velocidad, sino que dependiendo la velocidad con la cual esté girando, a través de un pequeño motor de inducción, me va a generar un nivel de tensión eléctrica o de voltaje. A mayor voltaje significa que las ruedas están girando más rápido, entonces la aguja se mueve más. Pero si se está moviendo más lento, entonces el voltaje generado por este generador se va reduciendo. Entonces es una forma también indirecta de medir la velocidad. No se está midiendo la velocidad tal cual, sino que lo que se está midiendo es el voltaje generado por el movimiento de las ruedas. Entonces, gran parte de las mediciones que se tienen en realidad son a través de esas mediciones directas. Y aquí es donde entra o cobra importancia la física, porque no todos los parámetros pueden ser medidos directamente, pero si utilizando principios y conceptos físicos se puede determinar el valor de estos. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que estas mediciones no pueden ser absolutas. Cuando decimos que una medición es absoluta es que no hay margen de error, que esa medición es perfecta. Pero la realidad es que hay cierta incertidumbre. Nuevamente regresamos a lo de las noticias. No sé si ustedes tienen la costumbre de mirar o escuchar noticias,
Pero generalmente la concepción que tenemos es que determinado periodista o determinado programa son más veraces o estos sí nos dicen la verdad. Y si quizás hay otro medio de noticias que tiene quizás eh, por así decirlo, algo ideológico distinto, entonces ya creemos que aquello no es cierto. Pero si lo traemos a la forma de las mediciones, entre menor sea esa incertidumbre que se tenga, más exacta va a ser esa medición. Por ejemplo, si ustedes me preguntan qué distancia de aquí hay a la esquina de la casa, entonces yo les digo que puede ser un valor entre 5 y 40 metros. Es un margen bastante alto, ¿verdad? Pero si les digo que es un valor que está entre 21.5 y 26 y 21.7, entonces estoy respondiendo la pregunta en ambas formas. Pero la segunda opción me da un margen más reducido. Entonces me permite tener una mejor idea de lo que estoy intentando describir. Entonces la pregunta ahora sería, ¿cómo trabajar con esta incertidumbre? Entonces la incertidumbre no es que sea algo malo, sino que es algo que nos permite saber en qué tipo de valores me estoy moviendo. A menor incertidumbre, mejor o de mayor calidad va a ser la lectura que se esté realizando en ese momento. Por ejemplo, en el caso que se mira acá, todos logran ver la imagen ampliada. Sí, ¿Qué notan en ella? ¿Qué de le falta particular para ven? llegar a, le ¿Perdón? faltan, le falta poco para llegar al centímetro o al medio centímetro. La marca café, ¿dónde termina? Antes de un valor exacto. Está en medio, ¿verdad? Sí. Sí, Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una medición, la certeza que nos puede dar esa medición nunca puede ser menor que la menor unidad con la cual se está midiendo. Por ejemplo, la menor unidad que esté midiendo esa regla, ¿cuánto es? Las unidades principales de la imagen, ¿en qué están? Centímetros. Centímetros, ¿verdad? Pero Centímetros. aparte de eso, tiene que divisiones, ¿verdad? Sí. Esas Milímetros. divisiones serían milímetros, ¿verdad? O sea, Sí. si Esa sería nosotros, la menor unidad de medición, si no me equivoco. exacto, si nosotros hacemos cualquier medición con esa regla, no podemos dar un dato más exacto o con mayor precisión a una escala inferior a los milímetros. Porque en esa imagen cualquiera puede decir, bueno, es 10.32 centímetros. Pero puede venir otro que diga, no, es 10.33 centímetros. Entonces, al final ninguno de los dos tiene el resultado correcto, ¿verdad? Porque no está exactamente en el valor que me marca la regla, ¿verdad? Quizás en ese caso lo más certero será decir que es 10.3 y que mi valor tiene una incertidumbre de más o menos 1 milímetro. O sea, yo digo que es 10.33, pero que puede ser un dato que esté entre 10.32 y 10.34. Entonces, cualquier valor que se tenga cuando se esté hablando del mundo de la física experimental, no podemos llegar a un valor exacto, sino que siempre vamos a tener un margen. Ahora, de la calidad de la lectura, ese margen de error o ese margen de incertidumbre tiene que ser pequeño. Si la incertidumbre es demasiado grande, entonces
el tipo de medición que se puede tener es de mala calidad o de baja calidad. Por ejemplo, si ustedes, trayendo el caso de los análisis de sangre, si ustedes se miden la hemoglobina me indica en cierta forma la concentración que tiene la sangre, ¿verdad? Para las mujeres tiene que estar un valor arriba de 12 y para los hombres tiene que ser un valor arriba de 14. Si ustedes van a un laboratorio y les dicen que el resultado tiene un margen de 0.1, da confianza, ¿verdad? Pero si van a un laboratorio que les dicen que el margen que es de 2 puntos, entonces una persona puede tener 13, pero el rangen o el margen de error puede estar entre 11 y 15, ¿verdad? Entonces, si estoy en 11, ya empiezo a tener una anemia leve. Pero si estoy en 15 es que estoy bien. Entonces, ese margen de error tan grande no me da certeza, no me da confianza. Lo ideal sería ir a otro laboratorio que tenga mejores procedimientos para tener una incertidumbre menor. Pero si en el otro laboratorio me dicen que la incertidumbre solo es de 0.1, entonces si tengo 13, entonces o tengo entre 12.9 o entre 13.1. Para un hombre sí empieza a ser señal de tener anemia, pero para lectura o valor de una mujer es un valor aceptable. Entonces estaría bien en ella. Entonces, esa incertidumbre de qué puede depender. Bueno, podemos, en función del equipo que se está midiendo, del instrumento, también puede ser del observador, lo que les mencionaba cuando hay paralaje. Cuando tengo la regla, pero la estoy viendo completamente inclinada desde la derecha. Entonces, si tomo una lectura desde ese valor, va a ser muy distinto a si lo estoy tomando de frente. Y algo muy importante es lo que se menciona en el primer punto. ¿Qué tantas veces medí o hice esa medición? A mayor número de mediciones, la incertidumbre va a ser menor. A menor número de mediciones, la incertidumbre va a ser mayor. Es, por ejemplo, cuando también intentamos describir los fenómenos que tenemos a nuestro alrededor. Si solo una persona lo vio, esa persona puede agregar o quitar o cambiar partes. Pero si 10 personas la vieron, si uno quiere cambiar la versión, los otros 9 están de testigo de que no pasa así, ¿verdad? Igual es con las mediciones. Puede ser de que una lectura estuvo mal, pero si las otras 9 están en valores bastante similares, entonces nos sirve para detectar cuál medición está mal. Entonces, entre mayor sean las mediciones o lecturas que se tengan, más certeza o confianza nos va a dar el proceso de medición. Entonces, la incertidumbre no solo va a depender de lo que se mide, sino que también de cómo lo mido y de quién lo mide. Por ejemplo, no es lo mismo que haga una medición utilizando una regla, una persona que tiene una visión 20/20 o una persona que tiene problemas con su visión y no tiene sus anteojos. Entonces ya empieza a existir aquí un factor humano, ¿verdad? Ustedes se van a dar cuenta cuando estén trabajando en los laboratorios que no necesariamente a todos les va a quedar el mismo resultado. Porque, como miramos, la lectura no solo depende de qué mido, sino que también de quién lo mide y cómo lo mide. Entonces, eso para que lo tengamos presente. Entonces, vienen dos conceptos nuevos. Uno es la exactitud, que la precisión, que tiene que ver con la reiteración de mediciones y que eso nos ayuda a tener un mejor parámetro. Y la exactitud, que también tiene que estar o que está relacionada con la calidad de la lectura que se está haciendo ahora. Si regresamos al caso de la regla, si no tomo con el debido cuidado, yo le puedo decir 10.5, no miré muy bien la otra escala. Pero alguien que toma la lectura con mayor detalle, entonces ya observa que no está exactamente en un valor.
Entonces dice, ¿a cuál lo aproximo? A la que está a 10.3 o 10.4. Entonces puede decir, no, lo va a aproximar al que esté más cerca. No, lo va a aproximar al valor mayor. Entonces ahí empieza a jugar el factor humano, ¿verdad? En la parte de la exactitud. Entonces, si se tratase en este caso de tratar de poner todos los puntos en la parte central del círculo, empezamos a ver qué tipo de ubicación tenemos, ¿verdad? Alguien que está haciendo tiros, entonces en este caso puede tener alta precisión porque todos sus disparos están cercanos, pero tuvo baja exactitud porque la idea era colocarlos en este lugar. Si da exactamente en el blanco, entonces tuvo alta precisión y alta exactitud. En este ejemplo, están muy cercanos al blanco, tuvo alta exactitud, pero baja precisión porque no estuvieron todos exactamente en el blanco, a diferencia de este. Y en el caso que tenemos acá, está alejado de la mira y los puntos o disparos están alejados. Entonces tiene baja precisión y baja exactitud. Entonces la exactitud tiene que ver exactamente con estar lo más cercano al valor real. Y la precisión tiene que ver con la dispersión de estos valores. Entonces lo que habíamos mencionado del instrumento, la sensibilidad o la precisión con la cual se esté tomando una medida, nunca va a poder ser mejor o más exacta que la menor unidad con la cual se está midiendo el instrumento. Mencionábamos lo de la regla, está en escala de centímetros, pero las subunidades están en milímetros. Igual de esta forma, entonces no podemos dar una medida o un valor que esté por debajo de milímetros. Si lo hacemos, estaríamos mintiendo o engañando a la persona a la cual le estamos dando el resultado. Entonces, algo muy importante que creo que también se trabajó en el capítulo 1 con sus profesores, tiene que ver con las cifras significativas. Y las cifras significativas, está directamente relacionado con cuántos valores utilizamos que sean distintos de cero. Entonces nos sirve para dos cosas. Uno es para no dar datos erróneos y otro es para no perder información. Por ejemplo, si la herencia que tiene una persona es de 3.3 millones de lempiras, por así decirlo, no es lo mismo decir que sean 3.36, perdón, 33.5. Ese 5 que obviamos en el primer dato representan fácilmente 5.000 lempiras. Entonces podrá tener 3 millones, pero a nadie le va a gustar de que le quiten esos 5.000 lempiras, ¿verdad? Entonces, al tener la cantidad adecuada de cifras significativas, entonces no perdemos información, pero tampoco estamos dando un dato falso. Cuando solo tenemos un valor con un dato, con una cifra significativa, estamos distorsionando la lectura que estamos haciendo. Pero si damos dos cifras significativas, entonces es mejor comparado con una cifra significativa, pero nunca va a ser mejor que una de 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nos podemos hacer la pregunta que hasta qué punto llegar. Entonces, en la clase, por ejemplo, se diseña trabajar con 3 o 4 cifras significativas. A ese nivel estamos garantizando no falsear la información, pero tampoco perder información en el camino. Entonces, como un repaso, la cantidad que tenemos acá de 1.45 tiene 3 cifras significativas. Y esta que tenemos acá tiene 4 cifras significativas. Cifras significativas son aquellas que son distintas de 0, contándolas a partir de izquierda a derecha. Si esta cantidad, por ejemplo, fuera 0.012, son 4 valores, ¿verdad? Pero distintos de 0, partiendo de izquierda a derecha, solo son 2. Entonces, para que lo tengamos presente, ¿verdad? Y en este caso tenemos ceros,
pero antes de esto tenemos un valor distinto de 0. Entonces, en este caso específico, tenemos 4 cifras significativas y acá tenemos 5 cifras significativas. En este caso particular, la cantidad de cifras significativas que tenemos solo son 2. Porque aparecen 5 números, sí, pero estos 2 están a la izquierda y no cuentan. Entonces empezamos a cortar a partir de este número. Y les había dicho 2, perdón, serían 3 en este caso. Y al igual, si tenemos valores después de este punto, cualquiera puede decir, ¿por qué poner 1.00? Pongamos 1. No, al poner 1, mi margen de error es completamente la unidad. Pero al poner .00, mi margen de error escribir el número es un 1% de la unidad. Presentar la información de esta forma es mucho más preciso que solo poner el 1. Y al igual en este caso. Entonces, para sus trabajos de laboratorio, la convención que vamos a utilizar es no menos de 4 cifras significativas. Pueden trabajar con más si lo gusten, pero va a ser más engorroso. La regla va a ser no menos de 4 cifras significativas. La otra forma en la cual se puede trabajar para facilitarlo es a través de la forma exponencial perdón, de la forma científica, en la cual es al ir corriendo el punto, dependiendo hacia dónde se avance, se van sumando o restando índices. En este caso, todas estas cantidades que están expresadas acá representan el mismo valor, solo que están siendo expresadas de forma distinta. Por preferencia, es mejor expresarla de esta forma. Un valor a la izquierda antes del punto decimal. Entonces, la forma correcta en la cual deberíamos de expresar estos valores tendría que ver con este valor, o de esta forma, perdón, en la cual estamos presentando un parámetro X, y este parámetro X me representa un valor central o un valor medio, que vendría siendo lo que habitualmente o lo que actualmente representamos como un valor, pero estamos dando un intervalo de confianza, más o menos esta incertidumbre absoluta. Un valor promedio. ¿Por qué promedio hablamos en este caso? Porque recordemos, a mayor cantidad de lecturas, menor incertidumbre va a tener la medición. Entonces ese valor promedio o ese valor central, con un margen de confianza, podemos decirlo de esta forma. Y al final la representación que tendría sería esta, ¿verdad? El valor central, en el cual tenemos un margen en el cual se puede mover. Recordemos, mayor cantidad de lecturas, este margen o este delta M se va a ir haciendo cada vez más chico. Pero menor cantidad de lecturas, entonces este margen se va a ir haciendo más grande. Era lo que les mencionaba del laboratorio médico. No es lo mismo que me digan 13.1 de hemoglobina con una incertidumbre de 2 unidades o 13.1 con una incertidumbre de 0.1 unidades, ¿verdad? Entonces la incertidumbre básicamente va a depender de la calidad de las mediciones que se estén efectuando. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? No, todo bien. Bueno, entonces, ya hemos mencionado esto, que tiene que tener una parte central y una parte
que me represente la incertidumbre. Entonces quizás en el caso ahora tendría que ser cómo podemos ir trabajando esta incertidumbre. Y ojo, cuando a ustedes les toque presentar valores de laboratorio, tienen que incluir la incertidumbre que tienen. Lastimosamente, como en este caso, los datos van a estar siendo generados por una computadora, las diferencias que van a tener no van a ser las mismas que, por ejemplo, si estuvieran haciendo las mediciones ustedes en la realidad. Porque generalmente lo que se hace en laboratorio es que se van turnando las personas que van tomando lecturas y se dan cuenta que, por ejemplo, que no todos observan la misma cantidad, utilizando el mismo instrumento y la misma medición. Entonces, por eso es importante empezar a trabajar con esto de las incertidumbres. Entonces, vamos a empezar a ver qué ocurre cuando tenemos diversos casos específicos. Recordemos que el valor central es más o menos el promedio de las lecturas tomadas y el valor de incertidumbre absoluta es algo que depende de todos los factores que hemos mencionado anteriormente. En ocasiones, cuando no se tiene, por ejemplo, una lectura o se tiene una sola lectura, como es el caso que se está describiendo ahorita, esa incertidumbre absoluta sería directa o sería la menor unidad del instrumento con el cual se está utilizando. En el caso de la regla, como mencionábamos, el valor sería 10.3 centímetros y la incertidumbre absoluta sería más o menos 0.1 centímetros, porque un milímetro equivale a 0.1 centímetros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos varias medidas? Entonces, si tenemos varias medidas, el valor central, si estamos en una medición directa, perdón, el valor central va a ser el promedio de esas lecturas que tomamos. Pero la incertidumbre absoluta ya cambia. Va a ser una composición o una combinación de dos factores. El factor primario vendría siendo la sensibilidad del instrumento, o sea, siempre cuál es su unidad menor de medición. Y el otro factor es básicamente una desviación estándar, siguiendo esta ecuación. La desviación estándar es, por así decirlo, como el valor promedio en el cual varía un valor. Por ejemplo, si nosotros tenemos tres números, 1, 2 y 3, el promedio de estos, ¿cuánto sería? Sumamos los tres números y le dividimos entre 3, ¿verdad? El promedio sería 2. Pero la desviación estándar, si hacemos la ecuación aquí rápido, el primer número es 1, ¿verdad? 1 menos 2 es menos 1, valor absoluto, me da 1. Con 2, 2 menos 2 es 0. 1 más 0, 1. Y para el tercer número, 3 menos 2, me da 1. Valor absoluto de 1 es 1. Sumado con el acumulado que teníamos, entonces esta parte de arriba nos daría 2. Y 2 entre n mayúscula, que es el número de casos, nos da 0.66. Entonces en este caso, el promedio es 2. Pero la incertidumbre o la desviación estándar sería 0.66. Ese 0.66 es la distancia promedio que existe entre los valores. O sea, si sumamos y recordamos la distancia entre 2 y 1 es 1, ¿verdad? Y la distancia entre 2 y 3 sigue siendo 1. Pero la distancia entre 2 y 2 es 0. Entonces el promedio de esas distancias es lo que nos da la desviación estándar.
Entonces, este factor tiene que estar, perdón, directamente ligado con las lecturas que se están haciendo. Y este factor está ligado con el instrumento que estamos utilizando. Si recuerdan, habíamos dicho que la incertidumbre dependía con el qué, el quién y el cómo. Entonces, el quién, o sea, el factor humano, está acá. Y el cómo, o sea, el instrumento, está descrito por esta parte. ¿Qué pasa si lo que tenemos una lectura indirecta? Si tenemos una lectura indirecta, entonces probablemente lo que nosotros estamos experimentando es una combinación de varios factores. ¿Qué pasa si lo que intentamos determinar es X? Pero X depende de A y B. Entonces, la incertidumbre total va a ser una combinación de las incertidumbres. Ojo en este caso, acá no estamos definiendo si X es la suma o la resta de A y B. Puede ser cualquiera de las dos, puede ser A más B o puede ser A menos B. Pero cuando hablamos de incertidumbre, siempre vamos a sumar el aporte de la incertidumbre de A con el aporte de la incertidumbre en B. Siempre va a ser una suma. No importa que la ecuación central que tengamos acá sea una resta. Puede ser de que X sea A menos B. Pero la incertidumbre central siempre va a ser la incertidumbre de A más la incertidumbre de B. En esta parte de errores o desviaciones, consideramos cualquier aporte que pueda tener como positivo, aunque la ecuación de esta sea negativa. Si lo que tenemos es una multiplicación de varios factores, y por ejemplo en este caso dependen específicamente de B, de Y y de Z, entonces la incertidumbre va a tener esta forma. Si se fijan, esta A está expresada por el grado que tiene el parámetro B. Y la forma para poder determinarlo es calculando la incertidumbre, o sea, la forma general como lo habíamos visto en este caso. Pero en este caso, tendríamos que calcularlo para cada uno de los parámetros que están participando o interviniendo en la relación. Por ejemplo, aquí es la multiplicación de B, acá lo miramos, perdón. Acá es una constante, es la multiplicación X de B a la A, de Y a la B y de Z a la C. Entonces, eso que esté elevado con sus componentes, al final va a repercutir en esta forma. ¿Por qué está de esa forma? Bueno, ¿cuál es la fórmula para calcular el área de un cuadrado? La fórmula es su lado al cuadrado. Lado por altura. Base por altura, perdón. Base por altura, ¿verdad? Entonces, son dos lados. Entonces, yo me pude haber equivocado en calcular el ancho y me pude haber calculado en altura. Por eso, perdón, en este caso específico, que sería elevado a la 2, entonces acá A sería 2, ¿verdad? Son dos dimensiones. Me pude haber equivocado en esas dos dimensiones, pero eso va multiplicado por 2. Aquí va a la A, ¿verdad? Pero estamos planteando en el caso específico del área. Lo mismo es para calcular un volumen. En un volumen ocupamos 3 dimensiones. Entonces, si estuviésemos hablando de que este primer parámetro es el volumen, entonces acá la cantidad que tendría que ser a la 3. Y así sucesivamente. Si aquí hubiesen otros elementos multiplicando y dividiendo, lo único que tenemos que ir haciendo al final es irlos agregando en la expresión. Pero la forma y la descripción como está tal cual no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Solo se suman o se restan los componentes o
o parámetros medidos. Para saber con cuánto puede ser la máxima incertidumbre posible. Entonces es como una desviación del valor máximo menos el mínimo dividido entre 2. Es una forma bastante rápida para poderlo determinar. Y al final lo que tenemos que tener en cuenta es cómo lo presentamos. El error absoluto debe tener solo una cifra significativa. Pero esta tendrá que estar directamente ligada con la cantidad de cifras significativas que tiene el valor central después del punto. Es decir, si el valor central es 10.1, la incertidumbre no puede ser más o menos 0.5555, sino que la cantidad de unidades que están siendo expresadas ahí después del punto decimal tienen que coincidir para que tenga lógica. Si no, es como que nos vayamos al caso de la regla, ¿verdad? La medida que yo doy está en función de la unidad menor, 10.3. Quizás alguien con una visión y un correcto sentido del espacio puede dar mayores valores, pero basándose en el principio de las lecturas y mediciones, no puede ser menor a esto. Entonces mi incertidumbre no puede ser superior a este dato. En ese caso lo que se tendría que hacer es aproximar el valor de la incertidumbre para que coincida con la cantidad de cifras significativas. Entonces, al final, todos estos datos nos sirven para hacer una comparación de las medidas que estoy dando o de las lecturas con una mayor calidad, en la cual buscamos ser exactos, precisos y en todo caso reducir al mínimo la discrepancia que puede existir. Entonces, la exactitud viene presentando este valor tal cual. La precisión, entonces podemos transformar ese valor con un valor porcentual en función o teniendo como relación el valor central. Es decir, para este caso específico, este sería mi valor central y este sería mi certidumbre. Entonces yo puedo sacar cuánto representa esta cantidad en porcentaje. Entonces puedo decir este valor en más o menos el porcentaje que obtenga de esa relación. Eso es lo que me produce la precisión. Entonces la forma en la cual se puede calcular, o otra forma, perdón, para definir la incertidumbre y la exactitud es haciendo una comparación entre el valor teórico y el valor experimental. Y calculando la incertidumbre experimental con la ecuación que tenemos acá. Es muy importante recordarles de que esto va o la diferencia es un valor absoluto. O sea que no hay forma en la cual la incertidumbre experimental, la incertidumbre de exactitud de un valor negativo, ¿verdad? Siempre tiene que ser un valor positivo. Entonces, al final lo que tenemos que ver es esta parte, ¿verdad? En este caso, el valor teórico está dentro del margen de error que tenía para mi valor experimental. Entonces, si esto ocurre de esta manera, podemos decir de que las mediciones arrojan valores satisfactorios. Pero, si ocurre lo que tenemos en este segundo ejemplo, en el cual el dato experimental me ofrece un margen de confianza
pues el valor teórico esperado está fuera de ese margen de confianza, entonces muy probablemente las lecturas efectuadas no tienen la calidad deseada. Entonces aquí puede surgir otra pregunta: ¿cuál es la calidad que ando buscando? Recordemos, mayor cantidad de lecturas, más preciso va a ser ese resultado. Pero mayor cantidad de lecturas, traduciéndolo al mundo real, es mayor cantidad de personas haciendo análisis, mayor cantidad de tiempo empleado para tomar esas lecturas, mayor cantidad de tiempo empleado para analizar esas lecturas. Si buscamos estas ecuaciones, a mayor cantidad de n, más errores pueden existir en el proceso del cálculo. Al final hay que como hacer la balanza, ¿verdad? Hasta dónde sacrifico el trabajo para hacer lo más exacto posible. Esto es lo que les mencionaba, la incertidumbre de la precisión, es básicamente la división de la certidumbre entre el valor central multiplicándolo por 100. Y al final la discrepancia pues, se puede presentar a través de esta relación. Entonces, cuando tenemos una discrepancia significativa es cuando estas dos lecturas que se tienen en los parámetros en análisis no coinciden. Tenemos un primer procedimiento en los cuales tenemos un margen de confianza mayor, y tenemos otro procedimiento, otro conjunto de medidas que tenemos un margen menor. Esto podría ser, por ejemplo, cuando la persona A toma una lectura y dice que es 90 y la otra persona dice que el otro valor anda alrededor de 105. Me da un margen de más o menos 2. Decía que era 90, o sea que está entre 88 y 92. Pero me decía que era 105 con un margen de 1, o sea, entre 104 y 106. Entonces no se traslapan estas. Entonces, o uno de los dos hizo un mal procedimiento, o los dos hicieron un mal procedimiento. Entonces al final es que no hay una confianza, porque a ese punto yo no puedo decir quién está bien y quién está mal. Quizás al ver el procedimiento sí puedo decir quién está mal, pero al solo ver los resultados no puedo decir, por ejemplo, que quien hizo la serie M1 lo hizo mal, o quien hizo la serie M2 lo hizo mal. Un indicativo puede ser de que la certeza de es inferior, ¿verdad? Entonces quizás puede ser de que hizo mayor cantidad de lecturas. O puede ser que las desviaciones que tuvo en las lecturas fueron mucho menores. Pero cuando ocurre lo que se muestra en esta imagen, entonces me da mayor confianza. Porque no me dan exactamente los mismos valores, siempre M2 y M1, sus valores centrales son distintos. Pero al menos hay una zona o un espacio en el cual coinciden dentro de los márgenes, ¿verdad? Entonces ya puedo confiar en tanto los valores que me representan estos dos, ¿verdad? La idea es que si esto se hace por procedimientos homogéneos y con criterios similares, entonces la idea es que tanto los valores centrales de M1 y M2 estén cada vez más cercanos. Y eso al final solo se termina haciendo con las prácticas. Al final, ¿cómo, por ejemplo, esto les puede afectar ya en su desempeño? Muchas veces el trabajo que quizás les pueda tocar si estudian ingeniería es que su trabajo tiene que ser supervisado por alguien más. Por ejemplo, en las carreteras, una empresa es la que construye y hay otras empresas que las contratan solo para supervisar lo que se construyó. O igual cuando se hace, por ejemplo, diseños de sistemas eléctricos, las protecciones.
son hechos por el diseñador, pero después llega otro ingeniero que supervisa todo el trabajo. Entonces, una discrepancia de cuánto tiene que ser la protección que se tiene que poner puede ser este caso o este caso. Entonces, si ambos profesionales están utilizando procedimientos que difieren en gran manera, entonces van a haber problemas, ¿verdad? Y lastimosamente, en este caso, el, el calificativo o la opinión del supervisor es la que va a primar, porque a él le están pagando directamente para determinar ese valor, ¿verdad? Entonces aquí la idea es seguir procedimientos y procesos en los cuales, a pesar de que sean profesionales distintos, con quizás educaciones distintas, de universidades distintas, pero si esto está sistematizado y si es hecho de forma correcta, entonces ambos valores centrales estén lo más cercano posible. ¿Alguna duda o consulta? No. No. Entonces, les repito lo que les mencioné al principio. Estos documentos se los voy a compartir por correo. La idea es de que puedan observarlos, hacer una lectura de los mismos, porque recuerden que esto es algo que les va a servir ya cuando estemos trabajando con los experimentos. Las fechas o las prácticas que se van a tener después de estas son 4. Ahí les aparece la fecha y cada una de esas va a tener un peso de 5 puntos oro de su nota final. Para si alguno de los presentes no me ha enviado su correo institucional, por favor hágalo, para así garantizar de los medios de comunicación. Si alguien no me ha enviado todavía el mensaje en WhatsApp para incluirlo en el grupo, por favor hágalo. Si no lo he incluido y ya me envió el mensaje, probablemente es que no lo he actualizado, pero espero hacerlo en las próximas horas. De no haber más dudas y consultas, entonces nos tendríamos que volver a conectar el próximo miércoles y ahora sí a las 5 de la tarde. Y recuerden, si alguien tuvo problemas para conectarse o si le tocaba circular ese día y salió y se complicó su retorno, con que me manden un correo, que me manden un WhatsApp explicándome que no se pudieron conectar es básico, y después tratamos de solucionar al interno para ver qué se hace en ese caso. La forma en la cual pueden trabajar en los laboratorios puede ser de forma individual o a un máximo de grupos de 3. Ustedes lo definen en la forma en la cual les sea más cómodo trabajar. Entonces, nos miraríamos el siguiente miércoles. De no haber alguna duda o consulta de parte de ustedes. Todo claro de mi parte. De mi parte también, Lee. Entonces pasen buenas noches y nos miramos el próximo miércoles y espero enviarles esto a más tardar mañana a mediodía. Pero trataré de hacerlo hoy. Pasen buenas noches. Perfecto. Está bien, Igual, buenas gracias, noches. igual. Ah, Saludos.